Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este encuentro de la semana uno a la materia de desarrollo de software 2. Vamos a comenzar la clase. Bueno, en este caso la primera clase, ya que el día martes tuvimos ese ingreso previo, ¿no? De lo que tuvimos del curso. Con ustedes hablamos ya de la parte de vinculación, ¿no es cierto? Y ustedes más o menos ya estaban tratando el tema. Bien, referente a ese tema, bueno, en este caso es un poquito más de burocracia que otra cosa. Tenemos que conversar, bueno, conversamos con la coordinadora del área de vinculación y la nueva directora. Entonces, quedamos en que se iba a enviar un correo conjunto para hacer formal, en este caso, la petición a la señora de Finese. ¿De acuerdo? Igual toca definir los lineamientos de cuántos grupos necesita, si es que realmente necesita solamente dos o necesita solamente uno. Y el tema que está un poquito en el aire es indicar, según los audios que me habían presentado algunos de sus compañeros, que ella consideraría la planificación para comenzar el mes de enero del próximo año. Entonces, ahí tenemos un pequeño inconveniente, porque usted a finales de enero debe estar terminado todo. Entonces habría que ver qué tipo de capacitación necesita, qué tipo de curso necesita, las horas que se va a dictar y todo lo demás. Entonces esa parte toca conversar con ella. Igual vamos a ver si tenemos una reunión la próxima semana para ya organizar el tema de cómo se va a gestionar esto. Entonces una vez que se gestione eso, pues estaremos comunicando a ustedes para que prosiga. ¿De acuerdo? Entonces esa parte vamos a esperar un momentito, ¿ya? Bien, eso referente al tema de vinculación. Listo, entonces, considerando eso, vamos a comenzar con la clase que tenemos que avanzar. Y esta materia sí es un poquito extensa. Bien, listo, entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman que estamos viendo la pantalla? Sí, lo vemos. Sí, ok. Esta no era. Déjame ver cuál era. Mm, Dame un momentito. No recuerdo si era esta. Sí, sí, esta misma es. Ya, ok, bien. Bien, vamos a comenzar. Apagar la cámara para continuar. Ok, bien, listo. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase o en esta materia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero habíamos indicado que vamos a trabajar en un enfoque web. Vamos a trabajar con programación en lenguaje Java. Vamos a utilizar un framework que es uno de los más utilizados actualmente en el mercado laboral, que es Spring Boot. Vamos a estructurar un proyecto, una aplicación pequeñita. Ojo a esta parte, no es que vamos a aprender a programar. Ojo a esta parte, vuelvo a repetir e insistir, ¿no? Después se supone que usted ya tiene las habilidades para poder desarrollar un software. Lo que vamos aquí es entender cómo funciona esta arquitectura, cómo funciona el framework que vamos a utilizar y por qué es el más utilizado en el mercado. Ese es el objetivo de esta materia, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos a ver Spring Boot como framework de desarrollo para que pueda usted, en este caso, solventar las diferentes características que tiene esta herramienta, ¿ya? Entonces vamos a conocer unos conceptos básicos de framework a nivel de Spring Boot. Vamos a ver antecedentes previos, un poquito de Spring Boot y lo que es Spring Boot MVC, lo que vamos a utilizar. Las herramientas que vamos nosotros a aplicar en la materia este momento y vamos ya a crear un proyecto. Si alcanzamos a crear el proyecto, claro está. Bien, entonces, de antecedentes, primerito, entender que nosotros siempre, y esto va a estar siempre inmerso en todas las materias de desarrollo que usted tome, ¿sí? Recordar que nosotros siempre hacemos el ciclo de vida del software y eso tenemos que ir implementado cada vez que vamos a programar, ¿sí? Análisis, diseño, codificación, pruebas, independientemente sea de un modelo ágil, iterativo, incremental, o sea de una metodología tradicional de una simple modelo en cascada. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos siempre pasar o partir de eso. Pues cuando yo mande a hacer un deber, una tarea de un sistema, comenzamos siempre por la fase de análisis. ¿Qué es la fase de análisis? Los requerimientos funcionales de la solución. Una vez que levantamos los requerimientos funcionales, vamos al diseño de base de datos, que es el que nos compete a nosotros. ¿Por qué solamente el diseño? Porque nosotros en diseño habíamos hablado
en Ingeniería de Software 2, que dentro, o Ingeniería de Software 1, dentro de diseño se generan los niveles de alto nivel, el nivel de diagramas detallados y en este caso los mockup, que son parte de la solución. En nuestro caso, la arquitectura también, ¿no? Y en nuestro caso, como ya hemos seleccionado un framework, nos falta solamente definir el diagrama de base de datos. Entonces, partiendo de los requerimientos, vamos nosotros a estructurar el diagrama de base de datos y ahí recién pasaremos a la fase de codificación. ¿De acuerdo? Ojo a esa parte, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar anclados a este flujo de trabajo. En todas las materias de programación tenemos que hacer este ciclo independientemente de la metodología que utilicemos, ¿ya? Pero antes de entender qué es lo que vamos a programar o cómo vamos a programar, debemos entender el entorno de cómo funciona este framework, ¿sí? Y cuáles son las principales características de él. Por lo general, Spring Boot o Primavera, si usted le quiere hablar en español, Spring como tal es un framework que trabaja o es un framework open source. ¿Qué significa eso? Que no tiene un pago para utilizarlo. Es un entorno Java, ¿sí? Y puede ser aplicado en cualquier lenguaje de programación, sea Java, sea Kotlin, sea Groovy, que son los lenguajes nuevos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, este framework, la ventaja de esto es, primerito, como le decía, que era un open source y por ende tiene una serie de componentes que se puede ir utilizando dentro de toda la estructura y arquitectura de mis sistemas. ¿De acuerdo? Tenemos en este caso elementos como los core containers, que son los contenedores del core, donde nosotros podemos proporcionar lo que se conoce como inyección de dependencia y la inversión de control, que eso lo vamos ya a aplicar, utilizar y programar ya cuando estemos más o menos en la semana 3. Ahí empezamos a programar lo que es inyección de dependencia y le voy a explicar lo que es la inyección de dependencia y para qué me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, este framework adicional de eso tiene un módulo web donde tenemos todos los templates, herramientas necesarias que podemos trabajar dentro de MVC, sea esto aplicando soluciones RESTful, soluciones SWAP, cualquier tipo de solución que se puede implementar, el framework soporta. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, ahí tenemos un entorno web que tiene lo que son los servlets, que es la tecnología o los elementos que utiliza, y los portables, que son también otra tecnología que utiliza el entorno de desarrollo web. ¿Ya? Todo esto para nosotros va a ser transparente, no vamos a aplicar aquí abstracción. Lo único que le estoy es indicando la herramienta como tal, pero en sí vamos a aplicar esto, pero en forma intuitiva. ¿Ya? Entonces, cuando busquemos o llamemos a una página, estaremos utilizando un componente servlet que está por debajo ejecutando y él es el que hace toda la labor de traer información desde el cliente y pasarlo a nuestro core, a nuestro servidor. Ya, eso es lo que trabaja por la parte de atrás, ¿no? Entonces, ojo esa parte también, ¿no? Otro elemento que tiene este framework es el acceso a datos. Recordar que nosotros hemos trabajado a nivel de JDBC, los JDBC, que son las conexiones de ODBC a nivel de Java. Tenemos las herramientas ORM, que ya vamos a ver qué es un ORM, para qué me sirve. Y en este caso está fundamentado en un lenguaje que quedó como de los sobrevivientes del manejo de ORMs, que es Hibernate. Existía una serie de herramientas de ORMs, por ejemplo, Toblink, por ejemplo, Oracle Link, existía Eclipse Link como tal, pero Hibernate se convirtió en un lenguaje común de todo este framework, y entonces adoptaron este lenguaje o esta herramienta como la herramienta para acceso a datos, ¿de acuerdo? Estos accesos a datos pueden ser trabajados dentro de un componente OXM, que son los Object XML Mappers, ¿sí? O los JSM y transaccionales. Todo esto, vuelvo a insistir, son elementos que ya están estructurados, que ya están construidos en las diferentes clases que vamos a utilizar. Y nosotros, cuando utilizamos un framework, simplemente lo consumimos. ¿Sí? Esa es la idea. También este framework tiene un módulo que se aplica o trabaja con una programación orientada a los aspectos. Entender que existen varios paradigmas de programación. La más común, la que usted ha venido estudiando, ha venido repasando, es la programación orientada a los objetos. Pero también existe otras, por ejemplo, la programación orientada a los aspectos, la programación orientada a los dominios, la programación orientada a los servicios, que son otros tipos de paradigmas de programación, ¿de acuerdo? Entonces, este framework también es compatible con la programación orientada a los aspectos.
¿ya? Eh, Adicional a eso, también tiene lo que es la instrumentación, que proporciona un soporte para para el comportamiento o el manejo de clases, para transformar un objeto POJO, ya vamos a ver qué es un objeto POJO Java, en una entidad de acceso a datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también me da haciendo el framework, simplemente con anotaciones que vamos a irles aprendiendo, vamos a ir conociendo en el transcurso del curso. ¿Ya? Y adicional a eso, también este framework tiene una herramienta de pruebas o testeos que ya viene incluida en la en la instalación de esta herramienta, que es el JUnit. Antes el JUnit estaba desacoplado de Eclipse, de NetBeans. Nosotros teníamos que instalar estos componentes. Ahora ya viene por defecto, ¿ya? Puede ser un JUnit o puede ser un TestUnit, ¿de acuerdo? En este caso el TSNG. Que son herramientas que me permiten hacer las pruebas funcionales del sistema, ¿no? En este caso, probar que realmente está funcionando lo que hemos programado. Entonces, son los testing que nosotros debemos de hacer en el momento que estamos programando. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase cuando probemos en nuestra arquitectura, que lo que vamos a comenzar a construir está funcionando correctamente, si está acoplando todos sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los componentes más importantes de Spring, ¿sí? Y por ende, al tener esta serie de herramientas para diferentes elementos del desarrollo, hace que esta herramienta sea la más utilizada a nivel del desarrollo de software actualmente, ¿sí? Ojo a esa parte, ¿no? Por eso es que nosotros cambiamos aquí la herramienta de desarrollo, porque antes trabajamos con Primeface y JSFs. Antes era EJBs. Y así sucesivamente va cambiando la tecnología y van saliendo nuevas herramientas. Entonces, la que está, bueno, ya sería unos 3, 4 años, si no es más, 5 años, como primera herramienta de desarrollo en Java, tenemos el framework Spring. ¿Ya? Ojo, también es importante entender que Spring no solamente es para Java, ¿no? Yo puedo utilizar este mismo framework para .NET. Esa es la idea del framework, ¿sí? Es una herramienta open source que todo lo que tiene este elemento lo puedo enlazar a .NET y utilizar algo parecido como hicimos con Entity Framework en la materia de desarrollo 1, ¿ya? Entonces también se puede utilizar de esa forma. Bien, entonces eso es Spring como tal, ¿ya? ¿Cuál es la versión que vamos nosotros a utilizar y por qué no es Spring MVC a secas y trabajamos con Spring Boot? Entender el proceso, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a construir una solución mediante un framework, la configuración de ese framework es muy importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para que funcione este framework yo debo configurar una serie de archivos donde yo declare los elementos que son las clases, los elementos que son servicios, los elementos que son repositorios y una serie de configuraciones para que el framework pueda entender y los pueda interpretar. ¿De acuerdo? Unos años atrás pasaba esto. Nosotros teníamos que estructurar esos archivos y configurarlos en forma manual. O sea, 2 horas, 3 horas de configuración para que nuestra solución funcione y el framework entienda cómo debe trabajar. ¿Ya? Que conozca las rutas de acceso a cada componente según la arquitectura y que cada uno se pueda utilizar. Entonces, viendo ese trabajo, que si bien no es complejo, pero es tedioso, o sea, lleva tiempo, entonces crearon una versión llamada Boot. Entonces, Spring Boot no es un framework nuevo, digamos así, sino es una mejora al Spring MVC. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Spring Boot diferente a Spring MVC? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Spring Boot lo que hace es simplificar el proceso de configuración, ¿sí? Para que el programador se encargue netamente de trabajar en la lógica de negocio, ¿ya? Lo que antes configurábamos los archivos, ahora Spring Boot automáticamente me los crea. Él solito construye, él solito interpreta. Nosotros solamente le decimos, hey, esta clase debe ser un servicio y entonces automáticamente se configura como servicio. Le decimos, esta clase debe ser una entidad y automáticamente se comporta como una entidad. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Reducción de tiempos.
Ya no pasamos el tiempo configurando archivos que son monótonos y nos basamos o pasamos el tiempo construyendo la solución aplicando la lógica de negocio que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los desarrolladores se van a enfocar netamente a la lógica de negocio, la configuración como tal de los componentes y la estructura de una arquitectura, delegamos para el framework. ¿Sí? Entonces, el framework va a ser el responsable de configurar todos estos elementos. ¿Cómo delegamos eso? Mediante un elemento llamado anotaciones. ¿Ya? Entonces, las anotaciones son componentes o palabras reservadas del framework que me va a permitir a mí decidir, o en este caso, sí, decidir qué elemento quiero que sea y cómo quiero que se comporte, simplemente poniéndole una anotación. ¿Ya? Y ya vamos a ver eso cuando construyamos el software. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia de lo que es el Spring Boot mediante versus lo que es Spring MVC. Entonces aquí en el gráfico que es un poquito más claro, Spring como tal es el framework completo que tiene todos estos elementos, todos estos componentes que me permiten desarrollar software y Spring Boot como tal va a trabajar como una interfaz. Digamos que este es un intérprete entre el usuario y Spring. ¿De acuerdo? Spring Boot como tal va a ser el encargado de configurar todo lo que necesite Spring para poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Ay, Nice. Ok, bien. Entonces, una vez que entendimos lo que es el framework Spring y Spring Boot, las diferencias, ¿sí? Ya sabemos que el Spring Boot es una mejora de Spring, se fundamenta en Spring y lo que hace es optimizar configuraciones, nada más, ¿ya? Listo. Ojo, la configuración la utilizamos nosotros la que viene por defecto, ¿no? Si usted quiere estructurar otra configuración dependiendo de las necesidades del arquitecto de software, entonces podemos tranquilamente configurar, crearnos archivos de configuración y deshabilitar la configuración que viene por defecto y nosotros construir archivos de configuraciones según los requerimientos. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿ya? Pero lo más común es utilizar la que viene por defecto, por su facilidad, ¿ya? Bien, entonces, Spring no solamente se ha convertido en un framework importante por lo que contiene en sus componentes, sino porque abarca todo el proceso de desarrollo. Aquí nos está brindando una herramienta para poder gestionar nuestro trabajo de desarrollo y ahora necesitamos la siguiente parte que es la arquitectura. Entonces, la arquitectura que nosotros utilizamos o la arquitectura que más se utiliza en el desarrollo web es modelo vista controlador. ¿Ya? El modelo vista controlador es una arquitectura que salió por la década de los 80, sí, no es una arquitectura moderna, una arquitectura antigua, sí, pero su principal característica para que haya retomado nuevamente el auge en estos últimos años es por su versatilidad a la modificación. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo necesito modificar algún elemento, cada vez que necesito modificar un elemento, la arquitectura soporta esa modificación de manera mucho más fácil y eficiente que otras arquitecturas. Por ejemplo, la arquitectura que vimos en la materia anterior, la DDD más DIV, es una arquitectura en capas orientada a ERPs, a sistemas mucho más grandes. Spring, o en este caso MVC, como tal, es una arquitectura fundamentada para aplicaciones web. Entonces, si usted va a ver en las literaturas en Internet, en YouTube, en lo que sea, la mayor parte, por no decir todos, utilizamos arquitectura modelo vista controlador por la versatilidad que tiene esta arquitectura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ojo, década de los 80, ¿no? Pero una arquitectura de los 80, como a estas alturas, como que es complicado, ¿no? Entonces, aquí vienen los cambios que ha tenido esta arquitectura. Si bien MVC, la vista modelo controlador, se creó en una estructura básica, una forma básica. Ha pasado los años y cada grupo de desarrollo, en este caso cada empresa que se dedica a mejorarlos o crear frameworks, ¿sí? Ha ido modificando esta arquitectura según lo que ellos consideran que sea mejor.
Ya, lo mismo que ha pasado con las metodologías y con todo lo demás. Se reúnen, no les gusta la forma como trabajan, la optimizan, crean un nuevo nivel, le ponen otro nombre y va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, en .NET, para los que trabajan en .NET, usted tiene bueno, tiene MVC 1, MVC 2, MVC 3, MVC 4, MVC 5, que son los diferentes cambios que ha tenido el modelo vista controlador basada o fundamentada en lo que es .NET, ¿ya? De la misma forma que .NET hizo con estas versiones, Java, en este caso el grupo Spring, ¿sí? Que los que trabajaron en el grupo Primavera, sí, ellos también crearon una forma de establecer basándose en el modelo vista controlador y por ende va a mejorar su comportamiento según el criterio que ellos tienen, ¿ya? Y entonces crearon el framework llamado Spring MVC. Ojo, no solamente MVC, sino Spring MVC. Entonces, el framework que nosotros vamos a utilizar es el Spring MVC. ¿Pero por qué o qué es este Spring MVC a diferente del modelo vista controlador? Entonces, este modelo, este componente está diseñado para que nosotros, no, como le decía, trabajemos netamente en la configuración de la lógica y los demás componentes están listos a disposición del usuario. ¿Ya? Fundamentados nuevamente en el modelo vista controlador, hicieron variaciones y crearon nuevos niveles. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar a lo que es el Spring MVC, entender que la parte del modelo vista controlador es una arquitectura de 3 capas. En este caso, si lo trabajamos por capas, o un nivel de características, si lo trabajamos con características, que eso también ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Donde sus 3 capas principales o sus 3 partes principales es el modelo, donde vamos a manejar todo lo que es la lógica de negocio referente a la base de datos. Ojo, ojo a lo que le estoy diciendo, ¿no? No es lógica de negocio de la empresa, de la organización, las reglas de negocio. Eso lo hacemos a nivel de controlador, ¿sí? El modelo como tal maneja la conectividad a la base de datos. ¿Sí? Recuerde que en una arquitectura o una aplicación web, la lógica de negocio debe estar junto a la aplicación. No puede estar en la base de datos, ¿sí? Por consumo, por costo, por mantenibilidad, por portabilidad. La idea es que la lógica de negocio siempre pase al lado de la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los procedimientos almacenados que yo inserto en una base de datos, porque la lógica de negocio antes funcionaba así, ojo, sí, teníamos una lógica basada en base de datos, donde creamos procedimientos para insertar, para actualizar, para hacer las mismas operaciones dentro de la base de datos. Imagínese esas operaciones con 20,000 usuarios concurrentes a la base de datos. Primerito, el costo del licenciamiento sería exorbitante y el tiempo que se va a demorar la solución también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos haciendo aplicaciones web, siempre la lógica de negocio debe cambiar y irse a la aplicación. ¿Sí? Por ende, la base de datos va a ser simplemente eso, una base de datos, un modelo, un motor de repositorio donde se almacena la información y nada más. ¿Ya? Que de ahí nosotros utilicemos minería de datos, big data y todas las herramientas que existen para manejar la data es otra cosa. Pero nosotros en una aplicación web que almacena o que coge información y lo envía a la base de datos, debe ser independiente de ella. ¿De acuerdo? Ojo a esa parte, ¿no? Entonces, el modelo es la parte donde se conecta con la base de datos. La vista, como su nombre lo indica, se fundamenta netamente en la representación de interfaz gráfica con el usuario. Sí, todo lo que tiene que ver con botones, formularios, páginas web, diseño de formularios y toda la parte de UI, UX, sí, va a manejar la vista. ¿Ya? Y el controlador, que es el cerebro, el encargado de gestionar el proceso, de saber qué quiere el usuario y construir o enviarle a la base de datos o hacer la lógica de negocio y retornarle la respuesta a la vista, entonces es el encargado de gestionar todas las peticiones del usuario. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 elementos importantes que tiene el modelo vista controlador, que ahora vamos a trabajar a nivel de Spring MVC. ¿Alguna consulta, por favor? Ok. Spring MVC utiliza una plataforma que proporciona una serie de herramientas, ¿sí? Una serie de características
puede gestionar controladores, puede validarse datos, puede trabajar en forma de la internacionalización, perdón, gestionar errores, la integración con tecnologías web, con JCF, con TimeLeaf y otros elementos. Para que me entiendan lo que le quiero decir aquí. Este framework como tal puede enlazarse a cualquier herramienta de interfaz de usuario. En nuestro caso, en esta materia, vamos a trabajar con Bootstrap y vamos a trabajar con una herramienta de plantillas que se llama TimeLeaf, ¿ya? Entonces, mis interfaces van a ser Bootstrap, herramientas orientadas al HTML, ¿ya? Puedo trabajar con JSF, que es otro tipo de tecnología, que es el Java Server Page, ¿ya? Que son las páginas en Java Server, ¿sí? Puedo trabajar con Angular, donde yo tengo toda mi estructura de Angular escrita en TypeQuery y que puede ser consumida todo mi core de Java como tal. Entonces, la parte de la interfaz de usuario, la integración con tecnologías es muy interesante con este framework y es lo que le hace el mejor del mercado, ¿no? Porque va a trabajar con formas tan simples de reconocer que ya vamos a ver más o menos cómo funciona para que la programación sea simple y sencilla, ¿ya? Pero aquí sí tenemos que tener los conceptos claros de lo que es una programación orientada a objetos, lo que es herencia, lo que es polimorfismo, lo que es encapsulación. Sí, todos estos elementos que hemos venido hablando en el transcurso de los niveles anteriores deben estar bien claros, ¿ya? Y este framework también tiene una herramienta de seguridad, ¿sí? Que se llama Spring Security. Esta configuración del Spring Security podemos nosotros autentificar y autorizar el acceso a los usuarios de forma simple y su configuración también es algo que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Yo puedo trabajar con AWT o OWT, puedo trabajar con usuarios de base, puedo trabajar con tokens de autorización y una serie de mecanismos que se puede gestionar con Spring Security, ¿ya? Por los temas que nosotros vamos a topar en esta materia, Spring Security no lo vamos a ver, sí, pero quedaría ya para ustedes que lo revisen y que vean qué tan simple es la configuración que tiene Spring Security. Señor Isa, Dije, no me quedó muy claro a qué se refiere lo de la internacionalización. ya. Eh, Cuando nosotros hacemos o conectamos a una base de datos, sí, nosotros tenemos que definir en qué idioma está, ¿no es cierto? Y programar en eso. Por ejemplo, vamos a suponer que eso se conoce como el collection. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo el collection en inglés? ¿Qué pasa con las interfaces en español? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Va a haber un inconveniente, o sea, Cambian los caracteres, ¿no es cierto? No son ajá. reconocidos. Ya, entonces, ¿por qué? Porque dependemos de una configuración de una base de datos. ¿Qué hace este framework? Le dice, bueno, no hay problema. Yo te busco qué configuración de base de datos tiene y te almaceno la información como me estás enviando. ¿Ya? Eso a Mm. nivel de base de datos. A nivel de interfaz de páginas, nosotros podemos trabajar con un solo desarrollo, un solo diseño, los diferentes tipos de idiomas como tal que se puede manejar. Se puede configurar mediante un archivo de configuración toda la parte, por ejemplo, si yo quiero que mi portal esté en inglés, entonces yo configuro en un archivito de un context que se conoce de idiomas y automáticamente la configuración se pone en inglés. Yo tengo un botoncito que dice español y automáticamente se pone eso, ¿ya? Eso era importante al momento del desarrollo, ¿sí? Entonces, eso se hacía manualmente, por eso es la internacionalización, pero con las nuevas herramientas, principalmente con Google, ¿sí? Ya viene el traductor integrado, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros diseñamos de esa forma, con ciertos comandos, la página puede transformarse tranquilamente en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, este tema como tal abarca tanto a la parte de usuario como interfaz, como a la parte de acceso a datos, como es la parte de base de datos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que utilizamos un framework, que ya vamos a verle, donde nosotros utilizamos la independencia de base de datos. ¿Qué significa la independencia de base de datos? Que yo, mi propio sistema, el mismo sistema que yo tengo con las mismas instrucciones, puedo hacer que funcione en SQL Server, puedo hacer que funcione en MySQL, puedo hacer que funcione en Postgres, puedo hacer que funcione en Oracle, solamente cambiando un archivo de configuración. Entonces yo me descargo el,
el DLL, digámosle así, el jar que se conoce aquí en Java, de MySQL, y mi programación, en este caso mi sistema, automáticamente corre en MySQL. Me descargo el de Oracle y automáticamente mi sistema corre en Oracle sin necesidad de cambiar código. Ojo a eso. Eso es la independencia de base de datos. ¿Ya? Y eso es lo que conseguimos con este framework. Pero van así, pero profe, eso hacíamos antes. Claro, eso hacíamos antes, pero nosotros teníamos que programar. Entonces, por ejemplo, si yo hacía, no sé, si alguien trabaja en SQL Server, ¿cuál es la instrucción cuando yo quiero sacar una columna que es nula y que me salga NA? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sería la consulta de una columna que me sale nulo, pero no quiero que me salga nulo? ¿Cuál es el comando en SQL Server? Nadie. O sea, el alter table No, no, table para no, no. la... Solo consulta. Quiero que sea una consulta y en la columna de esa consulta está nulo. Pero en el reporte no quiero que me salga una columna null. Quiero que en el reporte me salga NA en vez de null. Entonces hay un comando que me permite hacer una columna. Si es que es nula, le pone un valor de NA o el valor que yo quiera. O dato no existe o dato no está registrado, alguna cosa. ¿Cuál es eso? Podría ser como case. Sin el case, un comando simple. Select, vamos a suponer, Es null. perdón, O es El null. snur, is null, qué sé yo, la nombre, columna, vamos a suponer, vamos a poner aquí NA, ¿no es cierto? From cliente. Vamos a suponer esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo eso? Me está sacando el valor del nombre de la columna cliente y si el nombre es nulo o no tiene nombre, le pone NA. Esta sentencia para que funcione tengo que programar en mi software, ¿no es cierto? Pero si yo esta sentencia, que es de SQL Server, la ejecuto y quiero trabajar en Oracle, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar? No, En Oracle, ¿cuál es la misma instrucción? ¿Alguien sabe? NBL es en vez de isnulo. ¿Ya? Y de la misma forma, ¿no? Sí. ¿Ya? Vamos a suponer. ¿Ya? Y entonces, esta instrucción que tengo aquí, si está hecho en SQL Server, yo tengo que tener otra instrucción similar, pero que funcione en Oracle. Y esto es lo que programábamos antes para hacer de multilenguaje, entre comillas. ¿Ya? O independencia de plataforma. Pero teníamos eso y venía el cliente y decía, sí, lo que pasa es que yo tengo una base de datos de Informix. ¿Y qué tocaba hacer? ¿Qué creen ustedes que tocaría hacer? programar también para esa. Volver a programar, ojo a eso, volver a programar ahora para esa base de datos. Entonces, Spring tiene una herramienta de un RM que me permite trabajar de una forma única, independizando la base de datos, donde la consulta ya no se hace a nivel de SQL, sino a nivel de objetos. Y eso vamos a ver en la semana 3, ¿sí? A nivel de objetos. Por ende, no interesa en qué base de datos se encuentre, mi consulta va a funcionar independientemente de base de datos. Entonces, si yo quería migrar un sistema que estaba en SQL Server, pasarle a Oracle, tenía que volver a programar todo lo que tenga que programar y por ende, pues me demoraría un año y medio en volver a repetir todo, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero cambiar de base de datos, como lo vamos a ver en clase, ¿sí? Simplemente me demoro lo que me demoro en escribir un archivo de configuración, cambiarle el JDBC, la dirección URL de la base y el dialecto de la
de las consultas. ¿Ya? ¿Cuánto me demoró eso? Menos de 1 minuto. Y ya está transformado de server a Oracle. Eso es una de las principales características que maneja el Spring Boot como tal. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Ahora, ¿qué es Spring Boot MVC? ¿Ya? Para que entiendan lo que está aquí versus lo que es el MVC. Si usted pone MVC en Internet, usted va a encontrar una imagen que es la que tenemos aquí, ¿ya? Que es el modelo, la vista y el controlador. El controlador es la que maneja toda la parte de la lógica de negocio. El modelo maneja el acceso a datos y la vista las interfaces de usuario o los UI. ¿Ya? Todos dicen lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Pero este modelito de aquí no se parece en nada a lo que tenemos acá. Este es el MVC de la década de los 80. Este es el MVC actual. Este es el Spring Boot MVC. ¿Ya? Entonces vamos a entender qué arquitectura vamos a utilizar. Lo mismo que hicimos en la clase de desarrollo 1, ¿no? Entonces seleccionamos una arquitectura, la analizamos, la construimos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con otra tecnología. ¿Ya? Vamos a entender qué hace cada uno. Igual aquí está la descripción de cada uno de los componentes, ¿no? Sino que aquí vamos a explicarle un poquito más. Bien, entonces vamos a entender este modelo vista controlador. Entonces aquí es lo primero que yo le voy a pedir. Usted tiene que aprenderse aquí 3 cosas. 3 presentaciones si quiere usted pasar la materia. ¿Ya? Ojo, aprenderse. ¿Sí? Si usted quiere de memoria, como usted considere, imprimirle esta presentación y tenerla ahí mientras hace el deber. Porque si usted entiende el funcionamiento del MVC, el examen es simple, la materia es simple. Si usted no entiende el funcionamiento, cómo funciona cada uno de los elementos, la materia va a ser un dolor de cabeza. ¿Ya? Es muy importante. ¿Y dónde estudia eso? En este gráfico que está viendo en este momento. ¿Ya? Bien, entonces, considerando esto, primerito, no asustarse. No es que vamos a programar todo eso. Lo que está ahí es cómo funciona Spring Boot MVC. Nosotros vamos a dedicarnos netamente a lo que va a hacer el desarrollador. Lo que está en color violeta, fucsia, morado, como lo quiera ver. ¿Ya? Solamente eso es lo que nosotros vamos a programar. Lo que está en color azul, se supone que eso ya está configurado en Spring. Él ya interpreta, ya mapea, ya organiza y envía peticiones para nosotros con la petición que me llega empezar a darle alguna solución al requerimiento que quiere el cliente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? Lo que es el controller. El controller se va ahora a un elemento llamado service, donde cuando vamos a tener la lógica de negocio, dése cuenta cómo va cambiando, ¿ya? Tenemos el repository, que va a ser quien va a acceder a la base de datos, y acá tenemos el model. Ojo a esto, ¿ya? Este model va a ser lo mismo que hacía antes en el MVC. Y seguimos trabajando, ¿no? El model, el controller y el view, o la vista, modelo, controlador. ¿Ya? Lo único que ha cambiado es los diferentes niveles de acceso de información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para entender, nosotros tenemos una petición, un request desde la página web. El usuario quiere guardar una información y da clic en el botón. El momento que da clic en el botón, genera una petición. Esa petición es capturada por un elemento llamado dispatcher servlet. Este componente va a ser el encargado de interpretar qué petición está solicitando el cliente y esto lo va a fundamentar con 3 aspectos, ¿sí? O va a decidir en 3 formas. Primerito, se utiliza el handler mapping, el handler adapter y el view resolver. ¿Ya? Cualquiera de los 3 elementos puede trabajar. Por lo general, nosotros vamos a programar y se programa principalmente con los 2, ya sea con el adaptador o ya sea con el mapping. Spring Boot MVC funciona perfectamente con los mappings. Entonces nosotros vamos a trabajar con handler mapping. ¿Qué significa el mapeo? Simplemente está enfocado en las URLs.
Entonces, cuando yo escribo una URL, por ejemplo, escribo esto de aquí, ¿ya? Y yo necesito saber qué hace esa dirección. Entonces, va a existir una programación en el controller que dependiendo de la URL que el usuario escriba o digite, automáticamente se activa la lógica de negocio, en este caso la lógica del controlador, y empieza a trabajar. Si me mandó a guardar un objeto cliente, entonces automáticamente va a mapearse y el controlador va a ser el encargado de recuperar mediante el mapping, ¿sí? La información que me dio de la página HTML, ¿ya? También podemos nosotros trabajar con el adapter cuando vamos a tener un componente. Por ejemplo, yo quiero enviar un objeto completo llamado cliente. Entonces cogemos al objeto completo y mediante adaptadores lo podemos también enviar al controlador. Existen varias formas de trabajar, ¿no? La más común, vuelvo a insistir, son los handler mapping, ¿ya? Entonces, con la información que nosotros tenemos de esa ruta que está escribiendo el usuario, vamos a tomar un método, una programación, y dependiendo de la programación, accedemos a la lógica de negocio, a los services, luego al repository y luego a la base de datos, ¿ya? Y dependiendo también de lo que necesite la lógica de negocio, podemos enviar también al modelo. ¿Sí? Ese sería el flujo de información. El controller, a su vez, va a generar el view name, que va a ser el nombre de lo que necesita, y va a trabajar nuevamente en el adapter. ¿Sí? Entonces ya es un flujo, una recursividad. Todo esto lo hace en forma abstracta, ¿sí? O sea, nosotros no lo vemos esto, ¿no? Esto automáticamente aparece la información del lado del servidor, llega acá. Cuando usted le clic en el botón, si programamos el botón, todo esto se ejecuta automáticamente porque estas son las configuraciones y llega acá al controlador. Y de a partir del controlador ya es nuestro trabajo que hacemos con esa información. ¿Ya? Adicional a eso, nosotros podemos dar ahí el View Resolver o la solución final que nosotros tenemos y por ende podemos visualizar los datos en la vista. La vista va a ser la encargada de mostrar el código web que necesitamos y responder a la petición del cliente, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué debemos entender o aprender? Que la información llega al controlador, del controlador pasa al servicio, del servicio va al repository y del repository a la base de datos. Esto es el flujo que debemos saber. Lo demás está ya construido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así funciona el Spring Boot de MVC. ¿Ya? Entonces, cuando dice vamos a programar, entonces, ¿qué necesito primerito? La base de datos. Entonces, una vez que tengo la base de datos o el model, ¿sí? Siguiente nivel, el repository. Siguiente nivel, el servicio. Luego del servicio, el controlador. Y de ahí, la vista. Todo lo demás es transparente para nosotros. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Ojo a este gráfico, ¿no? El primero que tienen que aprenderse. Bueno, aquí está ya explicando cada una de las cosas. Lo dejamos ahí pendiente. Y aquí está lo mismo, ¿no? Cómo va manejando el funcionamiento del Splatcher, cómo genera y todo lo demás. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la programación. Bien, entonces, una vez que hemos conocido lo que es Spring, lo que es Spring MVC, lo que es Spring Boot MVC, ¿sí? Vamos a seleccionar las herramientas que nosotros tenemos o que vamos a utilizar. Nosotros para esta materia vamos a utilizar Spring como tal y que encontramos en la Spring IO. Ya vamos a dar clic en cada una de ellas. Vamos a utilizar como base, como almacenamiento Postgres. Puede ser un Postgres local, puede ser un Postgres en Internet, ya depende cómo usted trabaje. Siempre trato de que sean las últimas versiones para que nos dé el mismo error a todos. ¿Ya? Si tenemos el mismo error, podemos entender por qué se da ese error. Si usted tiene diferentes versiones, vamos a tener inconvenientes, porque a mí me va a salir un error, a usted le va a salir otro error, entonces tenemos problemas. Por eso siempre vamos a bajarnos lo último que está en este momento, a la fecha. ¿Ya? Vamos a trabajar también con una metodología de código limpio, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar con el proyecto Lombok, y vamos a explicar qué es Lombok y cómo funciona. Vamos a trabajar para las interfaces con Bootstrap, ¿sí? Toda la parte vamos a utilizar un template. En la semana 5 ya utilizamos un template que está en internet, cualquiera que se nos ocurra en ese momento, o lo busquemos y sea agradable,
y lo vamos nosotros a ir configurando para que trabaje con nuestro sistema, ¿ya? Para eso necesitamos un lenguaje de expresiones que interprete la parte HTML con la parte Java y utilizamos para eso las plantillas TimeLeaf. TimeLeaf es un framework de plantillas que podemos nosotros utilizar. Entonces vamos a mezclar Bootstrap con TimeLeaf para poder recuperar información de un HTML y pasarle a un servidor, ¿ya? Y para el manejo de componentes, y en este caso para almacenamiento de las dependencias, sí vamos a utilizar el proyecto Maven. Apache Maven es un repositorio donde están todas las dependencias que existen en el mercado, ¿sí? Habidas y por haber, ¿ya? Ya le voy a explicar qué significa cada uno de estos. Bien, antes de pasar a Maven, vamos a entender lo que es Spring.io. Entonces, para eso podemos dar clic en el link que tenemos en la presentación o simplemente ponemos en internet, en Google. Usted puede poner Spring Boot y le va a salir la página principal, ¿ya? Este es el documento, la página que nosotros vamos a utilizar para cualquier tipo de consultas. Aquí tenemos libros completos de todo lo que hace Spring Data, por ejemplo, y aquí está todo lo que vamos nosotros a utilizar. Bueno, no vamos a utilizar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a utilizar Spring Data JPA. Este es el que vamos nosotros a utilizar en esta clase. Por ejemplo, en microservicios utilizamos Spring Data Mongo, ¿sí? Para base de datos no SQL, ¿sí? Por ejemplo, conexiones a nivel de teléfonos, a nivel de base de datos locales y sincronizar información mediante Google o alguna cosa de esas, ¿ya? También existe base de datos, por ejemplo, o Data Builder también funciona. El Coach Database es una base de datos igual local, más o menos como SQLite, pero no transaccional, no SQL, ¿ya? Y todo esto tiene la información aquí, ¿no? O sea, este framework es completo. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos aquí, ¿ya? Bien, entonces, para entender cómo funciona este framework de aquí, nosotros tenemos aquí esta herramienta y vamos a utilizar dos cosas de esta plataforma. Primerito, ¿qué herramientas voy a descargar? Para eso vamos a ir a la opción que dice Project, todo mundo. Vamos a la de Project y vamos a la opción que dice Spring Tools 4. ¿Ya? Repito, en Spring vamos a llegar a a proyectos y vamos a ir a la opción que dice Spring Tools 4. ¿Ya? O Spring Herramientas 4. Damos un clic y me va a aparecer los componentes que necesito. Si usted utiliza Studio Code, Visual Studio Code, puede trabajar con el template de Spring Tools 4, sí lo podría hacer. Yo no voy a trabajar con eso, ¿sí? Ya voy a explicar cómo vamos a trabajar, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Al ser un framework open source, puede enlazarse a cualquier herramienta. Entonces, las personas que trabajan en Visual Studio Code, usted se baja la dependencia o puede irse al Marketplace y tunearle su herramienta para que pueda reconocer Spring Tools, ¿ya? Y entonces automáticamente funciona. No necesita un IDE para poder instalar o trabajar, ¿ya? El que nosotros vamos a utilizar es este de aquí, que es el Spring Tools 4 para Eclipse. ¿Qué hace esta herramienta para que me entienda? Esto de aquí es un Eclipse que está tuneado, para que me entiendan lo que es el tuneado, quiere decir que está configurado para que funcione todas las dependencias de Spring. O sea, está listo para trabajar y no tengo que estarme descargando dependencias, estarme descargando librerías o cargando componentes del Marketplace para poder utilizarlo. No, aquí ya viene listo, descargamos, descomprimimos y ejecutamos y todo está listo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que voy a utilizar este de aquí. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tengo la versión 21. Ojo, el semestre anterior, el momento anterior, hace 8 semanas, hace 2 meses, estaba la 2019. Es más, yo en esta computadora tengo instalado la 2019. Perdón, la 419. Ahora ya está la 20.1. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta nueva versión, ¿sí? Entonces, si nos sale un inconveniente, que nos salga a todos. ¿Qué es lo que se hace para instalarlo de aquí? Simplemente viene a la versión que necesita. Si usted tiene Windows, descarga este componente. Si usted tiene Mac, descarga este componente, o cualquiera de los dos Mac que tenga.
Y si usted tiene Linux, cualquiera de los dos funciona. ¿Ya? O sea, no hay excusa de que yo tengo mi computadora Mac y no puedo trabajar. No. Esta herramienta funciona en cualquier sistema operativo. Esa es la idea de Java, ¿no? Independiente de plataformas. Bien, entonces, lo primerito que vamos a hacer es descargarnos esta herramienta. Vamos a dar clic y automáticamente va a empezar a descargarse. ¿Ya? Todo el mundo haga eso, por favor, para dejar listo para la siguiente clase comenzar con la programación. Mientras se descarga, usted lo que voy a compartir toda mi computadora, ¿ya? Mientras se descarga, usted lo que podría hacer es crear una carpetita para tener organizado todo, porque recuerde que de esa carpetita es la que tiene que enviarme los deberes, ¿sí? En mi caso lo voy a crear en la carpeta D, donde yo trabajo, de la universidad. Y aquí voy a trabajar en el 2023B en el momento 2. Dese cuenta aquí, mire, aquí tengo la versión 4.19.1, ¿sí? Que trabajé, esta es del 13 de septiembre del 2023, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir al momento 2 y aquí tenemos una carpeta que va a ser para ustedes, se va a llamar Desarrollo 2. Desarrollo 2 y le vamos a poner aquí informática, ¿ya? Entonces, en esta carpetita yo voy a copiarme, yo aquí voy a tener todas las herramientas que vamos a instalar, ¿ya? Porque recuerde, es las últimas versiones que vamos a utilizar. En teoría, si voy a descargas, ya está el componente, de cuenta es el Spring Tool Suite, la versión 4.4.20.1. Ya es un release. Entonces vamos a hacer esto. Control C o Control X y le vamos a mover a nuestro repositorio que hemos creado. Si usted organiza de otra forma, no hay ningún problema, pero trate siempre de que todo tengamos en la misma carpeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una vez que tenemos en este caso instalado, si es que a usted no le aparece este icono, es porque usted no tiene el JRE, ¿sí? El programa, la Virtual Machine de Java que descarga o reconoce los JAR. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Instalar JRE. Eso usted puede descargarse de Google, es gratuito. Usted pone aquí JRE Download y la versión que esté disponible. Sí, aquí está la versión para Java, que es de Oracle y simplemente se descarga la versión que tenga. ¿De acuerdo? Recordar que la versión 8 fue la última versión gratuita y a partir de la versión 11 que la adquirió Oracle es pagada, ¿no? Según tengo entendido está en la versión 21. Ya vamos a ver cómo es eso. ¿Ya? Entonces, para los que tenemos la máquina de Java, el JRE, entonces vamos a dar doble clic. Es como descomprimir. Aquí le dice, ¿no? Desea trabajar con este, usted le pone aceptar. Sí, si usted tiene instalado Java, le va a funcionar. ¿Ya? Y va a empezar aquí un cuadrito, va a aparecer como si estuviera descomprimiendo. ¿Ya? Exacto, mire, se cuenta aquí cómo aparece este cuadrito. ¿Sí? Que no lo puedo mover. A ver si lo puedo maximizar. Ahí está el cuadrito, ¿ya? Ya. Le va a salir este error. No importa, ¿ya? Usted da a aceptar. Y si usted le pone atrás y regresa, bueno, aquí no se descargó. Si da ese error, vuelve a dar nuevamente doble clic, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este momento va a empezar nuevamente a conectarse al servidor y descargar. Entonces, al momento que empieza a descargarse, tiene un inconveniente. Mira, aquí ya está llegando a un porcentaje. Antes no aparecía esta barrita. En el siguiente doble clic ya aparece, ¿ya? Entonces, esto depende también de su conectividad, el tiempo que se demore en descargar. Y dése cuenta aquí ya aparece una carpetita con el STS 4.20, que es la última versión. Todo el mundo debe estar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tuvo algún inconveniente con descargarse esta herramienta? ¿Señor Parra? Una pregunta, perdón si estoy hablando de pronto a piedras. En el desarrollo web, ahorita decíamos con Java, y
¿Qué pasa en el caso de HTML con JavaScript? ¿También utiliza Mm, los frameworks que no, decía o no? no, a ver, una cosa es Java, otra cosa es JavaScript. Haga de cuenta que una cosa es comida costeña que otra cosa es la comida serrana. Si queremos hacer una comparación. Son dos cosas diferentes. Aquí vamos a trabajar con Java como Java, ¿sí? Como un lenguaje de programación. JavaScript o JavaScript es otro programa diferente. Eso es para comportamiento de interfaz de usuario. Sí, es un otro tipo de lenguaje, no es lenguaje, digamos que es abusemos del idioma y digamos que es un lenguaje de manejo de interfaces de usuario, de eventos de usuario. Sí, ese es otro lenguaje muy diferente. Sí, es como por ejemplo el TypeScript. TypeScript es otra forma de escribir esas sentencias, esas instrucciones. Java y JavaScript son dos mundos aparte. Nada tiene que ver el uno con el otro. ¿Sí? Ya, y JavaScript es otra cosa diferente. Nosotros no vamos a meternos a programar en JavaScript, no hay tiempo para eso, por eso vamos a utilizar un template que lo vamos a entender cómo funciona y cómo lo podemos nosotros sacar provecho. Perfecto, eso sí lo vamos a hacer. Pero por eso le decía, no voy a programar desde cero una interfaz, no voy a construir bueno, en teoría, el botoncito, ponerle un estilo que cuando dé clic diga el mensaje. No, no tenemos tiempo para eso. Por eso vamos a utilizar una plantilla ya realizada en Bootstrap. Entonces, en su debido tiempo, en la semana 5, le explicaré cuál es la diferencia entre Java y JavaScript, ¿ya? Para no tener esas confusiones. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dije, una vez que ya le colocaba el Spring Tool en la carpeta, solo le Ujú. ejecutó. Sí, doble clic. Si le sale el mensajito de error, le pone aceptar y nuevamente da doble clic y le debe crear esta carpetita. Para las personas que ya les creó la carpetita, o sea, doble clic en la carpeta y ya está listo para trabajar. No topa absolutamente nada y aquí está el ejecutable. ¿Ya? Bien, hasta ahí esperemos que todo el mundo tenga. Levante el dedito si es que ya está listo. Eso, exacto, todo el mundo, vamos. El resto, vamos, trabajemos el resto. Y aquí todo el mundo debe tener. Por eso es importante que para esta materia tenga acceso a una computadora sí o sí. No vale que esté en el carro o en el teléfono celular. Sí, porque ahí se va a perder. ¿Estamos? Pues tratemos siempre de tomar esta materia con una computadora. Inge, Bien, una pregunta. dígame. Bueno, yo le preguntaba esto del JavaScript, no porque sean lo mismo, sino, o sea, lo decía porque había visto muchos videos de programación y lo que decían es JavaScript, HTML y CSS. No, no, eso, O claro, sea, era como una consulta adicional nada más. claro, Y en ese mismo parámetro le quería consultar eh, ¿qué viene siendo el frontend y el backend en este caso, en todavía lo que no vamos a... llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Ya cuando vemos ya la parte de la creación de la interfaz de usuario, ahí voy a explicar todo lo que usted me acaba de decir. Ahí vemos lo que es el frontend, lo que es el backend, lo que es CSS, lo que es HTML, lo que es JavaScript, el famoso, el trío de programaciones web. Sí, el PAG que debe usted conocer si quiere trabajar en web, ¿no? Que son las tres herramientas que acaba de decir su compañero. Lo que vamos a hacer nosotros es el core, la parte que está atrás, la parte de los datos, la parte de la lógica. Nada de usuario. Ya cuando veamos en la semana 5 y vamos a explicar y vamos a hacer una clase detallada de lo que es cada una de esas herramientas y cómo funciona. Y cómo nosotros vamos a utilizar esas herramientas y enlazarnos a un core, que es lo que vamos nosotros a construir. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Bien, entonces, para las personas que ya tenemos el proyecto descargado, más que todo, esto es un autorun, se ejecuta automáticamente. Vamos a dar doble clic donde dice Sprint Tool Suite 4. Damos doble clic y va a aparecer una ventanita como la que vemos, ¿sí? La ventanita azul que dice Sprint Tool Suite. ¿Ya? Listo. Aquí es importante lo que vamos a hacer. Le debe aparecer un elemento. Inge no está compartiendo toda su pantalla. A ver, perdón. Ahí, ¿ya? Ahí le va a salir un mensaje que le dice Workspace. El Workspace es el directorio de trabajo donde nosotros vamos a construir o donde se va a guardar todo lo que vamos a programar en este proyecto.
¿De acuerdo? Entonces, es recomendable que usted ponga una ruta asequible, fácil de estructurar, o simplemente dentro del directorio que usted quiera trabajar. En mi caso, yo voy a crear aquí una carpetita llamada proyecto. ¿Ya? Proyecto. Usted lo puede estructurar donde desee. ¿Ya? Yo lo voy a hacer dentro de la carpeta que es para ustedes, que es Desarrollo 2 de Informática. Aquí le voy a poner, más le voy a cambiar de nombre y le voy a poner proyecto, esto es con el paralelo A. ¿Ya? Entonces, proyecto A. Entonces, todo lo que haga con ustedes va a estar guardado en esta carpetita. ¿Por qué le digo que haga así? Porque cuando usted me envíe el deber, ojo a esto, no necesito que me envíe el código en PDF porque en PDF no funciona. Yo necesito que me envíe el proyecto zipiado para yo descargarme y hacer que funcione en el computador. Si funciona en el computador, valido su deber. ¿Sí? No necesito que me envíen ni Words ni PDFs los códigos. Los códigos deben ser como hicimos en desarrollo 1, ¿no? Usted me envía el proyecto completo. Entonces va a venir a esta carpetita y dentro de lo que vamos a crear, ahí usted va a guardar las cosas. ¿Ya? Y esa carpetita de proyecto con el nombre que vayamos a trabajar es el que usted tiene que subir. Ojo a esa parte, ¿no? Listo. Entonces, una vez que hemos creado la carpetita, vamos a venir acá a nuestro mensaje del Workspace y vamos a seleccionar la carpeta que hemos creado. ¿Ya? En mi caso, como necesito todo que esté en la carpeta de ustedes, va a venir al disco D, en respaldos 2023B, momento 2, y aquí tengo desarrollo de informática, y para ustedes es el proyecto A. Este va a ser mi Workspace, mi directorio de trabajo, donde yo voy a guardar todo lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces voy a venir acá y voy a poner seleccionar carpeta. En este momento se ha creado una ruta de mi Workspace donde yo voy a construir toda mi solución, ¿de acuerdo? Y le ponemos simplemente Launch. ¿Ya? Y se le va a abrir una ventanita de esta forma. ¿Todo el mundo está ahí? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tuvo algún inconveniente hasta llegar ahí? ¿No funcionó? ¿Salió un error? Sí, Inge, yo tuve un problema al ejecutarlo, como yo tengo, digamos, guardado en carpetas que son de OneDrive. Ahí me dio un error. Entonces ahorita le estoy copiando todo nuevamente en una carpeta local para ver Sí. si es que ahí me Trate de hacer funciona. eso porque la conexión se va a demorar más al momento de descargarla. Ya vamos a explicarle qué son las dependencias y cómo funciona Maven. Entonces, la descarga y la carga al OneDrive se va a demorar mucho. Sí, De entonces ella acuerdo, Inge. va a tener problemas. Trate de siempre hacer el local. Ya cuando esté todo listo, entonces ahí sí le sincroniza con su Drive. De ¿Ya? acuerdo, Inge, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ya. Antes de continuar, ¿quién de ustedes ha trabajado con Eclipse? Levante la mano, por favor. No se peleen. Solo uno. Ok, no importa. Listo. Bien, gracias. Bueno, dos. Vamos a agregar unos elementos, ¿ya? Bien, vamos a entender. Este de aquí es el framework, no el framework, es un IDE de trabajo que es Eclipse. Eclipse tiene varios elementos. La ventaja de esta herramienta es que yo puedo, este IDE es independiente del lenguaje. Puedo trabajar con Java, que fue creado para eso, pero puedo trabajar, por ejemplo, con PHP, puedo programar aquí PHP, puedo programar aquí JavaScript, puedo crear aquí CSS, puedo crear aquí HTMLs, puedo crear todo lo que necesite siempre y cuando lo configure. Esa es la ventaja de este IDE, ¿ya? Y pues es mucho más liviano que NetBeans, que alguna vez asumo que ustedes vieron en objetos, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo que se maneja aquí? Si usted se da cuenta, aquí tenemos una serie de ventanitas que debemos conocer cómo funcionan para poder trabajar. Si usted se da cuenta, aquí tenemos el Package Explorer, donde tenemos todos nuestros proyectos que ya van a aparecer.
La ventaja también de esto es que como este Eclipse está tuneado para Spring, desde cuenta que aparece ya este icono, ¿sí? Y tiene una herramienta que se llama Boot Dashboard, ¿ya? ¿Por qué es ventaja esto? Porque para nosotros tener una aplicación web, para que funcione la aplicación web, yo necesito un servidor de aplicaciones, sea este Tomcat, sea este Wi-Fi, sea este Glassfish, cualquier servidor de aplicaciones. SAM, si usted quiere. Entonces, si yo quiero levantar un sitio web, debo tener un servidor. La ventaja de este IDE que nos acabamos de descargar es que todo está listo. Entonces, de aquí automáticamente, usted se da cuenta, tenemos ya un servidor que es un Apache Tomcat que ya está listo, configurado para poder arrancar. Entonces, yo ya no eh, me pierdo el tiempo en configurar un servidor. Ahora, si yo no quiero trabajar con el Apache y quiero, por ejemplo, un servidor Wi-Fi o un JBoss, entonces simplemente cambio el servidor y configuro manualmente. Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? En nuestro caso, como simplemente es para despliegue de aplicaciones a nivel de fines educativos, vamos a trabajar con el que viene por defecto, que dentro está el Apache configurado, ¿ya? Tenemos aquí el dashboard de boot. La parte de acá está toda la parte de consola, donde va a aparecer los errores, la ejecución, cómo está trabajando y todo lo demás. La parte central es donde vemos el código. La parte de aquí son todo lo, dependiendo de la perspectiva, ya voy a explicar qué es eso, ¿sí? Se puede visualizar ciertas características dependiendo de la perspectiva que esté trabajando. ¿Qué es la perspectiva? Es la forma como se visualizan las cosas. ¿Cómo vemos las perspectivas? Vamos a ir en la parte superior derecha, aquí en este botoncito, si le ve, y aquí le dice Open Perspectivas. ¿Ya? Damos un clic y dése cuenta cuántas perspectivas yo tengo. La más fácil, la más común, la que vamos a utilizar nosotros es la que viene por defecto. Esta es una perspectiva de proyectos como tal. Si yo quiero hacer un debug, una ejecución paso a paso, hacer un seguimiento de lo que estoy haciendo, cambia la perspectiva de debug, ¿sí? Y le pongo Open, ¿ya? Y automáticamente va a cambiar. Mire, como apareció aquí un debug, apareció aquí el Project Explorer, apareció aquí un server, apareció la consola, y apareció las variables, ¿sí ven? Los breakpoints y las expresiones. Entonces se cambió completamente la visualización, que eso es la perspectiva de este IDE, ¿ya? Entonces, cuando usted está haciendo un debug, todo lo que está aquí va a cambiar de visualización, de perspectiva. Entonces, eso pues, sucede cuando, por ejemplo, estamos trabajando y ahí me dice, profe, no se ve igual al que tiene usted. ¿Por qué? Porque estamos utilizando perspectivas diferentes, ¿ya? Por lo general, nosotros vamos a trabajar con la perspectiva de acá, la que viene por defecto, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? Como estamos aprendiendo, se le va a mover una ventana, se le va a cerrar, ¿sí? Y ya no sabe cómo volver a abrir, o por ejemplo, se cerró esta de aquí y ya no encuentra los problemas que tiene, o se fue el explorador de acá. Entonces, todos estos elementos que acabo de hacer ya no se visualizan. La ventaja de esto es que podemos nosotros resetear una perspectiva. ¿Qué significa eso? Dejarle por defecto como viene esa perspectiva, esa visualización. ¿Cómo hacemos? Vamos a la parte que dice Windows, ¿sí? Eh, donde dice perspectiva y le ponemos resetear perspectiva. Repito, si por alguna circunstancia se me va una ventanita, ¿sí? Y no quería o ya no veo la información que necesito, principalmente cuando estamos haciendo pruebas, ¿sí? Damos mal el clic en una flechita o en una X y se desapareció la ventana. Entonces después no sabemos cómo encontrarla. Lo más simple y lo más fácil es que venga Windows, seleccione perspectivas y le ponga resetear perspectiva. Si usted le pone resetear perspectiva, le va a decir desear resetear la perspectiva por defecto, usted le pone resetear y automáticamente deja como estaba al inicio. Esto es muy importante porque eso les puede pasar a los chicos que se borra una ventana y ya no pueden ver de la misma forma y se pierden en el código. ¿Estamos? Entonces, eso sucede. Usted puede resetear la perspectiva en la que se encuentre. Si está aquí, por ejemplo, en la consola y elimina la consola, usted viene acá a Windows, perspectiva y le pone resetear perspectiva. ¿Sí? Y automáticamente le vuelve a aparecer todo lo que viene por defecto. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Listo. Entonces, ojo, este es el IDE que vamos a trabajar, siempre en la perspectiva de que viene por defecto, ¿no? Que es la gestión de proyectos y la programación. ¿Ya? Después pasaremos ya cuando estemos programando algo, vamos a construir y vamos a hacer una perspectiva de debug para hacer el paso a paso y el seguimiento de cómo está funcionando mi arquitectura. Bien, listo. Entonces, esa es la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar y que nos hemos descargado. ¿Ya? Que es el de aquí. Postgres como tal va a ser la última versión en la que usted se encuentre. Puede descargar la versión de Postgres. Si ya tiene instalado uno, no hay ningún problema. La idea es que se descargue el último. Creía que está en la versión 16 del último. Igual usted tiene aquí para la página de Postgres, usted va a Windows y tiene la versión 16. Sí, es la última versión que tengo. Entonces usted se descarga esa versión. Sí, aquí está o el download installer y listo. Y se instala Postgres. Next, next, next. ¿Ya? Ojo a esa parte. Entonces ahí podemos descargarnos igual desde la presentación. Tenemos el link para que se pueda descargar. Bien. La otra, eso lo hace usted, ¿ya? Aquí tenemos nosotros ya instalado en la base de datos, entonces no lo voy a crear otra instancia. Listo. Entonces, la siguiente herramienta que vamos a utilizar nosotros es Lombok. ¿Qué es Lombok? Lombok es un proyecto. Sí, vamos a dar clic en Lombok. Ya, es un proyecto que me permite gestionar la parte de código limpio. Una de las buenas prácticas de desarrollo es dejar el código limpio. ¿Qué es el código limpio? Dejarle solamente lo que necesitamos en una clase y lo demás pasar a otros componentes, ¿ya? Lombok es un proyecto que nació de esa forma y que permite manejar las propiedades de los objetos. Ya vamos a ver eso en la parte de encapsulamiento principalmente. Cuando encapsulamos los componentes, nosotros tenemos que generar los get y set, y eso también es un trabajo tedioso. La idea es liberar eso utilizando estas dependencias Lombok, ¿ya? Si usted quiere trabajar en este momento, quiere instalar Lombok, lo vamos a descargar. ¿Sí? Damos un clic y aparece un Lombok jar y le vamos a guardar en la misma carpetita. Todo trate de trabajar en una sola carpeta. Entonces vamos acá al proyecto Lombok y me voy a poner aquí, ¿ya? Y entonces tengo aquí Lombok. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí el Spring que ya está instalado y tengo Lombok que en este momento lo voy a dejar ahí. Voy a dejarle solamente ahí. No lo voy a instalar porque no quiero adelantarme a las presentaciones. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el proyecto Lombok. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, Bootstrap y Timeleaf lo vamos a utilizar en la semana 5. A partir de la semana 5 vamos a empezar a trabajar con Bootstrap y Timeleaf. ¿Por qué? Porque, como decía su compañero, esto es la parte del frontend. Entender, una aplicación web está dividida en dos partes, lo que es el frontend y lo que es el backend. El frontend es la parte visual que se ejecuta en un browser, en un navegador, y el backend es la parte donde se encuentra la parte de la lógica de negocio que se encuentra en un servidor. ¿Ya? Entonces, toda aplicación web tiene esa división, el frontend y el backend. Nosotros vamos a dedicarnos al backend. Las primeras semanas, las 3 semanas que tenemos aquí de clases, vamos a dedicarnos netamente a la parte de la lógica de negocio, de la parte que está detrás de la aplicación. En pocas palabras, la que hace la ingeniería. ¿De acuerdo? Las otras 4 semanas vamos a dedicar a la parte del frontend y ahí vamos a explicar lo que es Bootstrap, cómo funciona, cómo se puede enlazar, qué es Timeleaf, qué es JavaScript y todo lo demás. Ya, todo va a estar enfocado acá. Pero cuando veamos el frontend. Listo. Entonces, para el backend ya tenemos el Postgres. Ya tenemos el Postgres, tenemos el Spring, tenemos Lombok y me falta este elemento que es Maven. ¿Ya? Y es el que vamos a analizar en este momento. ¿Ya? Que es el último que necesitamos para validar nuestro frontend, pero nuestro backend o la parte del core. Listo. Entonces vamos a ver el primerito que es Maven y para qué sirve. ¿Ya? Años atrás,
Me refiero, dése cuenta que nació en el 2001, ¿no? Ojo, 2001. Ya, años atrás, del 2001, cuando nosotros queríamos programar un software, o actualmente, ahorita, los proyectos que ustedes tienen, ¿ya? Vamos a suponer que no manejen Maybe, ¿ya? Entonces, en este momento, usted dando soporte a un sistema, el servidor se quema y tiene que volver a configurar el sistema. Lastimosamente, la persona que desarrolló o que estaba en la empresa ya no está y está bajo su responsabilidad. Entonces, usted sabe que está trabajando con Oracle, sabe que está trabajando con la base de datos, qué sé yo, Oracle, con Java, la versión no sabemos porque nosotros no programamos, pero sabemos que es Java y que es Oracle. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál de trabajo que haría usted si pasaría esa situación? ¿Quién me dice? ¿Qué haría? Si le dicen el servidor se quemó, vuelva a levantar la aplicación. Ahí están las fuentes, vea lo que hace. Eso es lo que le dice. ¿Usted qué haría? Eh, a ver, Pero no lo Ah, sé. Puede formularla de otra manera, dije. O sea, se quemó el servidor y la ajá. aplicación que estaba en el servidor, tenemos el código fuente, pero tiene que volver a configurar. Es la típica, lo que sucede. Servidor marchó, tenemos que poner en otro servidor. Configure, eso le dice. ¿Qué hace usted? eh, mm, Nadie, alguien más, alguien. ¿no habría una manera de hacerle algún tipo de replicamiento del servidor o de lo que estaba Ah, está ejecutado? quemado. Lo que tenemos es los códigos fuente del sistema. tal vez un run build para que se genere otra vez Ya, los. listo. Su compañero dice, voy a hacer un rumble y se va a generar. Perfecto. Ya, eso es lo que hacemos. El problema es que cuando ejecutamos me sale 200 de errores. Y me dice uno de esos errores, no se conectó a la base de datos, otro error incompatible el componente, otro error esa librería no existe y se fregó. ¿Y qué hacemos después? Sin miedo, diga nomás, diga nomás. ¿Qué harían? ¿Qué pensaría usted hacer? ¿Qué haría usted en ese caso? Ya dijeron que hacemos un rebuild. ¿Qué más hacemos? Salen esos errores. Tal vez es la documentación. No hay documentación porque no nos gusta documentar. Ojo, la estoy diciendo lo que pasa en la vida real, ¿no? ¿Qué harían? El resto, ¿qué harían? Llaman a uno de sistemas. Nadie. A ver, En ese vamos a escenario existían backups. backup. Ah, este es el backup, pero tengo el código fuente, no hay más. Ya, vamos a suponer que tenemos la base. Ya la base está hecha backup, la hemos recuperado la base, pero no se puede conectar la base con la aplicación porque me sale un error de conectividad. ¿Qué hace usted? Que también, Tal vez revisar el código fuente y puede ¿Ya? ser ajá, que tal vez bueno, Más sí. ¿Ya? O ¿Qué más sea, va? tal vez el código mismo haya cómo ejecutarlo para que se vuelvan a crear las tablas y todo eso, ¿no es No, las cierto? tablas ya están listas, están creadas. El problema es que no se puede, no se puede conectar la aplicación con la base. puede Es ser el por problema. parte de compatibilidad, ¿Perdón? sí, O puede ser sea, por parte de compatibilidad y Ah, tocaría ojo, ver, ojo a eso. ¿Y qué tocaría hacer en ese caso? tratar de buscar la versión. Exactamente. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos acá y decimos, no se conecta a la base de datos de Postgres. Y entonces vengo acá y busco JDBC drivers de Postgres, ¿no es cierto? Y usted va a la página de Postgres y empieza a descargarse. ¿Sí o no? Eso es lo que yo haría. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de estos Postgres voy a descargarme? ¿Qué versión se está utilizando en ese código? Porque si yo me descargo y digo download, me va a salir la versión actual.
que es la versión 16. Este sistema fue hecho hace 10 años. ¿Qué sucede ahí? Prueba y error. Exactamente. Ese es el problema. Prueba y error. ¿Y cuánto nos vamos a demorar en eso? Creo que Hasta que encontremos una semana, si tenemos Más, a suerte, veces un día, más también. y ahora y el jefe, y no hay sistema. Y el jefe, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ese es el problema que teníamos. Ojo, eso pasaba en la vida real. ¿Sí? Como no nos gusta documentar, olvídese, no había cómo. ¿Ya? Entonces teníamos que hacer esto, lo que usted me acaba de decir. Prueba, error, buscar los drives, validar más o menos a la fecha que se hizo. Y si es que el pana es pana de nosotros, le llamamos, le decimos, oye, ¿qué versión trabajaste? Si es buena gente, nos dice, si no dice, ¿sabes qué? No te contesto más. Y ahí se fregaba, porque no había una documentación. Esa característica de documentar el software no la tenemos en el desarrollo. ¿Ya? Con este problema, todo el mundo te aclaró el problema que tenemos, ¿no es cierto? Pero ojo, solamente la base de datos. Y ahora las dependencias, los componentes, las librerías y todo lo demás, ¿qué versión estará utilizando? Entonces, la primera semana me acabo de descargar todas los JDBC y por suerte en el tercer día encontré el drive que necesitaba, lo descargo en la computadora y ya se puede conectar a la base de datos. De los 2 errores que me salía, una vez que se conecta a la base de datos, me salen 500 errores porque no reconoce las DLLs de los componentes, no reconoce las librerías de interfaz de usuario, no reconoce todo lo que estamos haciendo. Y hacemos lo mismo, prueba error de cada componente que nosotros necesitamos, hasta encontrar una versión compatible, ¿no es cierto? Ese problema se resuelve con esta herramienta que tenemos aquí, que es Maven. ¿Qué es Maven? ¿O cómo sirve o para qué sirve este Maven? Con el problema que acabamos nosotros de explicar en este momento, ¿sí? A este grupo, un grupo de Apache, que es Apache Maven como tal, decidieron, bueno, ¿sabes qué? Esto es un dolor de cabeza y tenemos que dar una solución. Vamos a crearnos un repositorio donde estén todas las dependencias que las empresas tienen según las versiones, años que ellos van manejando. En pocas palabras, para no estar buscando en el Internet, vamos a este repositorio y tenemos ahí todo, como como una tienda, como una ferretería, todas las dependencias de todas las herramientas. Así nació este proyecto, ¿ya? Al ser una herramienta open source, es gratuita, usted puede descargarse y viendo que la comunidad empezaba a utilizarlo a cantidades de estos repositorios, las empresas para sacar nuevas versiones empezaron a pasar acá las versiones. Entonces usted puede encontrar versiones actualizadas, ya vamos a ver, hasta la última, la primera que tienen hasta la última que sacan. Entonces ahí usted encuentra todo. Si no encuentra en Maven Repository, esa DLL no existe. ¿Estamos? ¿Está claro lo que hace este Maven? Inge, una pregunta, pero ahí no seguiríamos ahondando el tema de que también tengo que hacer prueba y error hasta encontrar. No. Ojo, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ya vamos a entender esta parte. ¿Por qué no hacemos eso? Porque, y lo que hizo su compañero es verdad, ¿no? A ver, estamos mandando un repositorio y no sé qué versión es, aquí viene el pero. Lo que nosotros cuando trabajamos con Maven, debemos, tienen un componente, ellos tienen una arquitectura, que es la arquitectura que debe soportar cualquier proyecto en entorno Maven, y tienen un elemento llamado un archivo de configuración, que es el archivo POM. ¿Qué hace este archivo POM? Ya le voy a explicar después cómo funciona, ¿ya? Lo que hace es ahí registrar la versión que está utilizando y usted cuando va a configurar en un servidor, automáticamente Maven se conecta a su repositorio y actualiza las dependencias que usted especificó. Si usted está instalando o configurando la versión 9.1.1.2, usted registra en el archivo POM y automáticamente cuando usted vuelve a compilar el proyecto o a instalar el proyecto, automáticamente esas dependencias se descargan en el servidor.
Entonces, si yo ya tengo estructurado ese archivito, no necesito estar haciendo la prueba de error, porque ya tengo las versiones en un archivo de configuración que solito se va a descargar. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de Maven. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Cómo funciona Maven? Si usted quiere dar, bueno, aquí está en este link, por si acaso, es un blog donde explica en 10 minutos lo que es Maven, por qué Maven, cómo funciona, para qué sirve, qué nomás puede hacerse y todo lo demás. ¿Ya? Es uno que me pareció interesante que usted lo lea. ¿Ya? Entonces le dejo ahí para que lo lea. ¿Ya? ¿Cómo yo ingreso a Maven? Usted simplemente va a Google y pone Maven. Maven. Da un enter, Maven Repositorio si quiere, da un enter y aparece Maven Repository. Usted da un clic y aquí está todo. Todo. Usted, por ejemplo, quiere un componente, qué sé yo, queremos el de Postgres, dijimos, ¿no? Postgres. Ya. Y aquí tenemos de todas las habidas y por haber. ¿Ya? De diferentes elementos. ¿Ya? Así está. Ya. Y si quiero los drivers, aquí está. Ya. Entonces ya quiero, el pobre JDBC. Y dése cuenta, vamos a darnos clic, por ejemplo, quiero esto, voy a dar clic en la dependencia y mire cuántas versiones tiene. Desde la versión 9.2 de abril 5 del 2013. ¿Cuál es la última versión que tiene? 20 de noviembre del 2023. O sea, hace menos de 10 días. Es la última versión. Entonces, si yo necesito esta versión, simplemente doy clic y esto es lo que tengo que copiarme. Esto se conoce como dependencias, ¿ya? Maven no solamente trabaja como Maven, existen varios tipos de lenguajes de programación que hacen lo mismo. Ojo, la idea de este repositorio es coger las dependencias, registrarlas en un archivo y cuando las necesitemos automáticamente se descarga para no estar haciendo la prueba de error. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Yo puedo trabajar con Maven, que es una solución. Puedo trabajar con Graden, que simplemente cambia la forma de configurar la dependencia. Puedo trabajar con Graden Shot. Puedo trabajar con Kotlin, con SVT, con Eevee, con Grep, con Link, con Weir y una serie de lenguajes más, que son los más comunes. El más común que usted va a encontrar es Maven, que es una dependencia a nivel de XML. Lo único que cambia aquí es cómo se va configurando. Dese cuenta aquí es el Group ID, que es la organización, el nombre del drive y la versión. Si usted pasa, qué sé yo, a Kotlin, va a ser lo mismo, mire. El ORG, el Postgres y la versión. Lo que cambia simplemente es la forma de estructurar el archivo. Nada más. Como nosotros vamos a trabajar con Maven como estructura de proyecto, vamos a trabajar con el primero, ¿ya? Para no complicarnos. Y listo. Entonces, esta información yo le copio en ese archivo POM que le acabo de explicar y está registrado ya la dependencia. Entonces, se quemó el servidor, tengo el fuente, compilo, como decía su compañero, y automáticamente se descargan las versiones que necesito. ¿Cuánto me demoro en eso? 5 minutos. Lo que antes me demoraba un mes, 2 meses buscando las versiones, en 5 minutos está actualizado todo. ¿Estamos? ¿Está claro para qué sirve Maven? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces aquí tenemos, bueno, un ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Maven Depository. Entonces aquí tenemos lo que es el drive que necesitamos y generamos aquí. Ahora, ¿cómo sé los drive que necesito en el componente? Por lo general siempre es el último.
sí es compatible con todo, ¿ya? Pero va a haber ocasiones en que no tenga eso. Entonces, en la documentación del Postgres, ahí usted encuentra la compatibilidad de los drivers. Sí, entonces ahí tiene que ver con cuál es compatible la versión con tal y tal y debe funcionar. O simplemente busca usted. Tengo Postgres 13 compatibles con Maven para Postgres 13 y le va a salir todos los drivers que son compatibles para ese proyecto. Y lo puede registrar. ¿Estamos? Ojo a esa parte. La idea es que al momento de cambiar de servidor, esto se haga automáticamente. Nosotros tenemos por qué estar buscando otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta herramienta que vamos a utilizar. Y este es el archivo POM que le decía. Para entender, para que funcione todo esto, nosotros necesitamos primerito la estructura del proyecto Maven. Y lo que usted ve ahí es una estructura del proyecto Maven. Si usted se da cuenta, tenemos algunas carpetitas, que es el src main Java, el src main resource, el src test Java, los JR de las librerías propias de Java. En este caso está tomada para la versión 11. Esa fue la captura de esta imagen. Yo puedo tener la versión 17, la versión 21, la que tenga vigente este momento, ¿ya? Tenemos ahí una librería que son todas las dependencias. Entonces, cuando yo voy a ejecutar mis dependencias o actualizo las dependencias de Maven, se van a registrar en este de aquí. Entonces, de aquí están todas las dependencias listas para trabajar. Acá tenemos la vista de directorios, acá tenemos la vista de paquetes. Estos tres archivitos que están aquí, no los topemos, los dejamos libres para poder trabajar después. Ya, estos de aquí los vamos a dejar libres. ¿De acuerdo? No los topamos. Y este es el archivo POM, ¿ya? Donde vamos a registrar nuestras dependencias. Esto tenemos que nosotros crear. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Cómo es el archivo POM? De esta forma. Es un XML que tiene varias dependencias. Ya vamos a explicarle cuando ya utilicemos este de aquí. ¿Ya? Bien. Listo. Entonces, ¿cómo estructuro este proyecto? Antes teníamos que nosotros crear manualmente. Íbamos al IDE, le poníamos archivo, proyecto, file, nuevo, proyecto de Java o proyecto Maven y empezábamos a escribir. Creamos una carpeta en el directorio y empezamos a armar manualmente. Eso es un trabajo tedioso, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos actualmente? Nos vamos a ir a la página de Spring, ¿sí? A la página de Spring, por favor. Y en la misma Projects, en la misma opción de proyectos, ahora vamos a ir a la opción que dice Spring Initializer. Spring Initializer, ¿sí? Repito, vamos a Spring.io, vamos a proyectos y busco Spring Initializer. Damos un clic y aquí yo tengo una herramienta, digamos que es un wizard que me permite crear los proyectos que yo necesito, ¿sí? Tan fácil como empezar a seleccionar las cosas. ¿Ya? Entonces, me explico. ¿Todo el mundo está aquí? ¿Todo el mundo en esta página? Sí, Ya, sí. listo. Entonces, si yo quiero un proyecto, lo puedo hacer con Grad en Groovy, lo que le decía, un Grad de Conly, o puedo trabajar con Maven. Entonces, yo voy a trabajar con Maven. Selecciono la tecnología del proyecto, o sea, cómo se va a estructurar ese proyecto. Según Maven, debe estructurarse. ¿Qué lenguaje de programación necesito? Si quiero trabajar con Groovy, trabajo. Si quiero trabajar con Conly, trabajo. O si quiero trabajar con Java, trabajo. En nuestro caso, Java. ¿Qué versión de Spring Boot? Actualmente está vigente en la versión 3.2.0. Nosotros trabajamos con la versión 3.1.17 el semestre. El momento anterior nomás. Ahora ya está en la 3.2.0. Le vamos a dejar por defecto la versión que venga. Ya por eso decía que es importante trabajar con la misma estructura, ¿ya? Aquí no lo vamos a topar. Esto es el grupo, es el nombre del proyecto como se va a aparecer. En este caso, com.ejemplo. El proyecto va a ser un demo, porque todavía no lo vamos a construir. Esto vamos nuevamente a repetir la siguiente clase ya con la lógica de negocio que necesitamos. Aquí va a estar el nombre del proyecto como tal y aquí podemos poner una descripción. Por el momento no nos interesa, le vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces los paquetes se van a crear de esta forma, ¿no? com.ejemplo.demo.
¿sí? Entonces, esa es la estructura de paquetes que debemos tener en una solución web. Ya, recuerde que primero es el com, dependiendo del tipo de solución, comercial, punto, el nombre de la entidad o grupo de trabajo y punto, el nombre del proyecto. Ya, a partir de aquí puede estructurarse de cualquier otra forma. Esto es el estándar que se debe trabajar. ¿Ya? Aquí me dice el paquete, si yo quiero trabajar a nivel de jar o a nivel de war. Recuerde que el jar es un ejecutable como el que nos descargamos. Quiere decir que yo al momento de generar la solución, le copio en el servidor, doble clic y se instala. Así de simple, ¿ya? Si quiero trabajar con un proyecto war, lo que va a hacer es para las personas que han trabajado en Apache o alguna cosa de aplicaciones web, es copiar el directorio en el root. Lo mismo, una parte de carpetas y ponerlo en un servidor web. Porque el WAR es la solución web ejecutable, por eso es un WAR. Por lo general, nosotros trabajamos con jar, ¿ya? Para que sea un ejecutable solito. Y lo que les decía, mire, la versión Java ahora está en la versión 17 y apareció en la versión 2021, ¿sí? Es la versión 21 de Java. Entonces, nosotros vamos a dejar por defecto en la 17, ¿ya? Y ahí viene la magia, ¿no? Una vez que tengo esto de aquí todavía no lo vamos a ver, esto vamos a entender cuando ya empecemos a crear nuestro proyecto ya de veras. Ya que esto simplemente es una demostración, un demo. Y vamos simplemente a venir acá y le ponemos generar. Sí, una vez que he seleccionado todo lo que necesito, he cambiado todo lo que necesito, vengo acá y le pongo generar. Automáticamente se crea un zip que ya está descargado. Si usted va a la... Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ya? Entonces se va a las descargas. Vamos a las descargas. Ahí ya debe estar su proyecto. Demo, control X. Y le voy a poner en el paralelo A. Control B. ¿Listo? Va a dar clic derecho y le voy a poner extraer aquí. Y ya, aquí está el proyecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esta solución que creamos la vamos a abrir en nuestro IDE. Venimos acá al proyecto, a Sprint Tool, vamos a File y ponemos Open Project. Ojo, no Open File, Open Project, porque voy a abrir un proyecto que ya está creado. Voy a dar un clic y voy a ir a la opción que dice directorios. ¿Todo el mundo hasta aquí, por favor? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? Ok, listo. Entonces doy clic en directorio y si usted se da cuenta va a aparecer donde le copié, en mi workspace. ¿Ya? Selecciono la carpeta demo, le pongo seleccionar y va a aparecer demo, imports at Maven. ¿Ya? Ojo a esta parte, ¿no? Una sola con Maven. Y le pone finish. Dese cuenta lo que va a hacer en este momento en la parte inferior de su computador. Dice Update Maven Project, configuración. ¿Ya? Dependiendo de la velocidad de su servidor, va a empezar a actualizarse. Y mire lo que acaba de ocurrir. Entonces, en este momento, usted ya tiene una estructura lista para trabajar con proyectos Maven. Todavía no hago Spring MVC, no. Esto es primero la arquitectura Maven. ¿Sí? A ver, aquí no importa. Y aquí aparece. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque dése cuenta aquí en el proyecto aparece una J, que es un proyecto Java, y una M pequeñita en la parte superior derecha del icono del proyecto. Sí, entonces ahí está Maven, que esta estructura es Maven. Tenemos el proyecto listo para poder trabajar. Las dependencias de Java 17, porque es el que nos bajamos, ¿se da cuenta? En la presentación teníamos Java 11. Aquí tenemos Java 17. Y aquí están las dependencias de Maven que vienen por defecto. ¿Ya? Lo que necesita para que funcione. Y acá tenemos el archivo POM. Este es el archivo POM, donde por el momento, como no agregamos ninguna dependencia, aquí están las dependencias, ¿no? Mire, como no agregamos ninguna dependencia, está vacío, entonces aquí va a estar solamente las dependencias del proyecto, nada más. En este caso, para que pueda funcionar, el Spring Boot, el Spring Tester, para la parte de pruebas. Son las dos dependencias.
¿Ya? Recuerde, este es un archivo XML donde vamos a trabajar nosotros dentro de las dependencias. Copiamos las dependencias. Ojo, dependencias se cierra acá y cualquier dependencia que yo necesite debe estar dentro de las dependencias. ¿Estamos? Sí, no se olvide de eso. Pero aquí estoy diciendo en la primera clase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la dependencia o que aparezca la dependencia de Postgres, entonces, ¿qué hago? Voy a Maven, busco la dependencia Postgres que habíamos seleccionado hace un momento, habíamos buscado, Control C, regresamos al proyecto y dentro de dependencias le ponemos Control V. Control Shift F, ojo, Control Shift F, organizo el código y tengo ahí mi dependencia de Postgres. ¿Ya? Ya. Ojo a esa parte. De aquí me va a salir este warning. ¿Por qué me va a salir este warning? Porque nosotros estamos trabajando con una versión por defecto, entonces vamos a delegar al Maven que se encargue de la versión. Nosotros no le vamos a poner. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en este momento vamos a dejar que Maven seleccione la opción que necesitamos. Ahora, si yo quiero poner una versión antigua, me tendré que cambiar, en este caso, una anotación adicional. Pero eso nosotros no lo vamos a hacer, ¿ya? Sí, entonces simplemente vamos a trabajar todo por defecto. Listo. Ahí tenemos. Entonces, si yo guardo, ¿sí? Va a empezar a actualizarse y en teoría, en este proyecto Maven debe aparecer ya Postgres. Aquí está, mire. La versión 42.6.0. Es la última que es reconocida por Maven. Ya, listo. Ahí está. Si quiero MySQL, si quiero Server, si quiero Oracle, la misma idea. Busco la dependencia y la pego en el archivo POM. Entonces, una vez que ya tengo esto, cuando ya se vaya a instalar en el servidor, automáticamente todos estos que están aquí se van a descargar sin necesidad de estarles buscando. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Simple. Cuando vamos al proyecto, le damos clic derecho y le ponemos Maven. Todo el mundo hagamos eso, por favor. Repito, vamos al proyecto, clic derecho, selecciono la opción que dice Maven y voy a poner Update Project, actualizar proyecto. Damos un clic, ¿sí? Y aquí me va a decir el proyecto que quiero actualizar. Por lo general, lo más recomendado es que usted force la actualización. O sea, que se borre y vuelva a crear las dependencias. ¿Ya? Para garantizar que están las dependencias correctas. Da un clic y le pone OK. Y dése cuenta cómo empieza a actualizarse. ¿Ya? Este de aquí no le paremos asunto. ¿Ya? Es un error de Spring.io. Que no lo vamos a utilizar, entonces por eso me sale eso. ¿Ya? Listo. Entonces, en este momento he actualizado las dependencias. ¿Y qué va a hacer? Va a bajarse las dependencias que necesitamos. ¿Ya? Yo puedo borrar todo y volver a actualizar las veces que sean necesarias porque el POM ya está construido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja de manejar Maven. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, o sea, ahorita le puse el Postgres por defecto, pero si Ujú. yo quisiera ponerle un Postgres en especial o una versión en especial, Pone la no podría. versión. No, claro, claro. Pone la versión aquí. ¿Ya? Y acá hay que deshabilitar las versiones de acá. Ya, me explico esta parte. Cuando nosotros seleccionamos la versión, el Spring construimos por defecto, como lo hicimos hace un momento, pone la última versión que era la 3.2. Y entonces todos los componentes cuando están aquí van a asociarse o van a ser compatibles con esa versión automáticamente. ¿Ya? Si yo no quiero trabajar con esa versión, dése cuenta cómo se borra, pero lo que tengo que hacer ahora es crear en cada uno de estos las versiones que necesito. ¿Sí? Entonces aquí sería version, en pocas palabras, ir parametrizando la versión que quiero. Mire, 3.2. ¿Ya? Quiero el otro, voy a hacer lo mismo,
Va a buscar el componente version y le pongo la que es compatible. Y así voy creando, ¿ya? Entonces, ¿puedo hacer esto? Por supuesto que puede hacer. Entonces, ahí lo que estamos delegando o estamos haciendo es un POM con versiones específicas para cada una de las dependencias, ¿ya? Estamos haciendo lo mismo. Aquí, bueno, aquí me va a dar un error porque vamos a ponerle aquí version. No, este no es parent. Necesito este group ID, artifact, parent. Podemos borrar este parent, a ver qué nos pasa. Ya, listo. Y ahí tenemos. Y en este momento he deshabilitado la actualización de las últimas versiones y lo que hice fue ir configurando en cada una de las dependencias la versión que necesito. ¿Estamos? Así se puede hacer, ¿ya? Pero como nosotros vamos a hacer por defecto con las últimas versiones, le vamos a dejar como estaba, ¿ya? Aunque también es un proyecto de prueba, ¿no? No vamos a trabajar sobre este. Y en la próxima clase vamos a construir lo que realmente necesitamos y el nombre que le vamos a poner y la lógica de negocio que vamos a tener, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Bien. No, perdón, no, a mí me salió un error al momento de elegir la carpeta. Se me pareció, pero me sale con X errores en el POM. No sé si me faltó A ver, elegir algo. comparta Lo la pantalla. comparto ya. 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 Aquí ya le tengo la carpeta que le seleccioné, pero me salió error. Ya. Démosle un poquito. En la línea 4 al final. Póngase al final. Dele un enter. Y póngale guardar. Ya. Si es que no se le corrige, vaya al proyecto, clic derecho. A la opción que dice Maven. Abajo está. Abajo, abajo, más abajo. Ahí. Y ahí dígale Update Project. ¿Dónde está? Arribita, 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 ahí. Más abajo, más abajo. En la mitad. Abajo de Download. Ahí. Bien. Da clic. Póngale Ya Force. pongo. Y póngale OK. Vamos a ver qué pasa. Ya. Ahí. A ver, eso suele pasar. No le modificó nada del archivo, ¿no es cierto? No, solo abrí, sino que no le he modificado nada. Ya. Hay ocasiones en que suele pasar este inconveniente. ¿Ya? Digamos que son bugs. Recuerde que es la versión que estamos viendo todos por primera vez. ¿Ya? Si no funciona de esa forma, vamos a explicarle cómo debemos corregir ese error. ¿Ya? Permítanme compartir la pantalla. ¿Ya? Para entender qué está pasando o cómo funciona esto de Maven. ¿Ya? Estoy con pantalla completa. Listo. En sí, ¿qué estamos haciendo? Para que me entiendan lo que acabamos de hacer. Maven va a guardar las dependencias en un servidor. En nuestro caso, la computadora local que usted está trabajando en este momento es del servidor. ¿Dónde se guardan las dependencias? Usted va a ir físicamente al disco duro C, va a seleccionar disco duro C, va a ir a la opción que dice usuarios y va a buscar el usuario de la máquina que usted está trabajando. En mi caso, creo que es M. Pérez. ¿Ya? ¿Todo el mundo hasta ahí, por favor? Sí. Sí. ¿Ya? Repito, usted se va al disco C, se va a usuarios y en este caso va a buscar la carpeta del usuario que usted tiene en su computador. En mi caso es el usuario M. Pérez. ¿Ya? Damos doble clic y aparece una serie de carpetas y hay una carpetita que dice .m2. ¿Sí le ve?
.m2, ¿ya? Todas las dependencias de los proyectos que estamos trabajando se guarden en esta carpeta. Esta carpeta está aquí el repositorio. Y aquí están todas las dependencias que se descargan, están aquí. Hay ocasiones en que al momento de sincronizar existen, qué sé yo, un problema de sincronización, la versión no se registró correctamente, entonces en ocasiones tenemos que eliminar esta carpeta. Esta carpeta se vuelve a crear nuevamente cada vez que actualizamos la Maven, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que esto funcione, yo voy a cerrar el IDE, tengo que cerrar el IDE, si no, no va a funcionar, ¿sí? Voy a la carpeta .m2 y dentro del M2, ojo, no borro la carpeta M2 que está aquí. Doy doble clic y ahí selecciono todo y le pongo Shift Supreme, sin miedo. Eliminamos. ¿Ya? En este caso a mí se está demorando porque yo tenía aquí configurado del momento anterior una serie de dependencias, entonces por eso se me está demorando a mí. A usted debe haberse ya eliminado automáticamente porque está vacío. ¿Sí? Vamos a borrar todo. ¿Ya? Y ahora si nuevamente vuelvo a abrir mi proyecto, en este caso que estaba en el disco D, respaldos 2023B, momento 2, desarrollo informática y vuelvo a abrir mi solución, mi proyecto, ¿ya? Y me va a salir una serie de errores. No se asuste. Va a aparecer, ¿por qué? Porque acabo de borrar todas las dependencias, ¿ya? Entonces seleccionamos nuestro workspace y se va a abrir nuevamente el proyecto. Hasta que se abra, voy a abrir una vez del SIGE para ganar tiempo. Necesito sin seguimiento. Ya. Se acaba de abrir el proyecto. Y dése cuenta cómo aparece aquí este botoncito rojo. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo en este momento, si usted se da cuenta, aquí está haciendo un build. Está actualizando. ¿Ya? Pero, ojo, solamente hace un build, ¿no? En teoría debería hacer un update, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no existen las carpetas. Entonces, ¿qué hacemos? Damos clic derecho en el proyecto, vamos a Maven y hacemos el Update Project. Forzamos y automáticamente empieza nuevamente a construir todas las dependencias. Este de aquí me está saliendo por un puerto y yo me dice. Habría que ver en esta versión por qué me sale cada rato esto. Aunque en teoría no es nada, es un puerto de Spring, que por ahí existe un bug. ¿Ya? Y dése cuenta cómo se está actualizando las dependencias. ¿Ya? Dése cuenta cómo volvió a cambiar. Y si usted se va a ver en el documento, en la carpetita del C de usuarios, M. Pérez en mi caso, la carpeta M2 y nuevamente aparecen todas las dependencias. ¿Ya? Entonces es otra forma de solucionar. Esta es la última forma de solucionar de los problemas que tenemos ahí. Revisemos si así le funciona. Si no le funciona, tiene ese mismo error, la siguiente clase lo vamos a tratar de corregir, ¿sí? O replicar por lo menos el error para ver qué pasa, ¿sí? Hice lo que dijo, pero más bien ahorita ya me salió el error. Ah, eso es lo que quiero. Por ejemplo, a mí no me sale un error, ¿sí? A Voy mí a sí hacer me salió. otro update. Veamos qué pasa. Quiero ver ese error. O hay ocasiones, por ejemplo, que son esos errores, no tiene nada que ver con la solución y puede funcionar ese PON con errores. También funciona así. Ya, ojo, recuerde que estamos viendo una versión que recién está lanzada, ¿no? Y Profe, habría la que, suya es la 19 claro, no, o la la 20, versión. la 20. Yo me descargué la 20. Si usted se da cuenta, estoy trabajando igualito que ustedes. O sea, los mismos errores que le salen a ustedes debe salir a mí.
Aquí está, mire. Es la 4.20. ¿Ya? Y funciona. En esta máquina funciona. Ya. Vamos a ver si es que sale ese error y vemos si replicamos el error para ver cómo lo hacemos eso en la siguiente clase, ¿ya? Dije, Vamos a sí, le corregir. di otra vez el update, pero no. Dele un enter a la versión y trate de guardarle. Es que no sé cómo replicarle ese error de donde me salió. Ah, y también es que también le borré las versiones. Lo vamos a hacer un control Z, control Z, control Z. Para dejarle como está. Ah, no, ya no estaba. Es que este POM era del... El problema es aquí en la escritura. Por lo general, cuando hay un error de esos, lo que se hace es dar un enter para que le reconozca la etiqueta y le guardamos. En teoría, ahí debe corregirse. Porque es un error acá. Es un error de escritura aquí. Y este es un valor. Por eso no tiene nada que ver con el POM. ¿Sí? Esto es desarrollo de software 2. Paralelo a asistencia. Inge, del deber de la semana uno sí tenemos que subir. Ya, el deber de la semana 1 vamos a hacer los levantamientos de requerimientos y el diagrama de base de datos del caso de estudio. No vamos a hacer arquitectura, vamos a Ya, hacer la base de datos. Sí, ya, ya le cambio el deber como tal. ya, el product backlog le hacemos como usted nos enseñó. Product Backlog con el formato de PMP Informática. Sí, Mm, esto no necesita todavía la programación de aquí, por eso le digo que podemos tranquilamente trabajar de la próxima clase, ¿ya? Para ver si corregimos ese error. A ver, Chelcuero, Presente. Criollo, Presente. Curay, Presente. Egas, presente. Herrera, Presente. ya. Isa, Presente. Lema, Presente. León, Presente. Lor, Presente, Inge. ya. Molina, Presente. Muñoz, Presente. Navarrete, Sí. Ordóñez, Presente, ingeniero. Ortega, Ortega, Pacheco, Presente, Inge. Parra, Presente, Inge. Pizarra, Presente. Pulupa, Presente, Inge. Quispe, Presente, Inge. Silva, Presente, Inge. Valle. Presente. Listo, señores. Inge, Entonces, una, dígame. una pequeña consulta sobre la parte de la vinculación. El archivo del acuerdo de, de vinculación, ese tal vez no nos podría pasar para tal vez mi grupo queríamos ir avanzando, a ver si tal vez nos podemos acercar para Ya, hacer la eso vamos a comenzar la próxima semana. Una vez que ya nos reunamos con la representante de Finesec para ver cómo mismo quedan los proyectos. Capaz que necesitan más grupos y tenemos que reestructurar los grupos o capaz que necesitan de otro tipo de áreas. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ir viendo. Esperemos un ratito, hagamos un stand-by ahí, ¿ya? Inge, ya pude corregir el error. ¿Ya? ¿Qué hizo? Le uní en una sola línea, Ya pero ves, es el dos. salto. Es del salto. ¿Ya? Sí, es Chévere. el salto de línea Chévere. que daba el Es, error. claro, que es un espacio que está entre los caracteres. Por ejemplo, ese es un error de la versión de aquí, ¿no? Ojo. Entonces hay que ir analizando, ¿no? Chévere. Entonces, igual a su compañero, póngale en una sola línea y listo. ¿Ya? Gracias, señores. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Hasta luego. Disculpe una preguntita. Dígame. De lo que le decíamos el martes del grupo de PISIT del semestre anterior, quedó en darnos Sí, una respuesta. conversé y con la directora y me dijo que iba a conversar con la coordinadora y dijo que iba a conversar con la directora. No me ha dicho todavía la solución. Ya, Inge, porque estábamos revisando los archivos y sí le encontramos ese archivo que me dijo usted que nos faltaba. Ya, entonces vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dicen y sí que, aunque en teoría le va a decir que envíe, en teoría, creería yo.
Ya, y peor de los casos, pues tendrá que repetir. En el peor Entonces de los casos. le seguimos molestando a usted o como... Y esperemos el día lunes que nos reunimos con ellos para ver qué decisión toman. Y yo les Ya, aviso. listo. Le Entonces, agradezco bastante. ya, Muy listo. amable. Inge, Listo. por favor, no se olvide también de subir el video del martes. Ah, ya. El martes. Ah, ya, listo. Chévere. Ya, hasta luego. A clases, pasen bien.